su Biblia en Hechos capítulo 17, verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé qué sentís vos por Córdoba, por Argentina, por el mundo, pero ¿sabe lo que significa esa expresión? Su espíritu se enardecía por compartir la palabra, por predicar la verdad, porque la gente se acerque a Dios. Así que no se quedaba pensando, uy, pobre gente, qué incrédula, qué idólatra, qué esto, qué aquello. No, sino que dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y también se reunía con los filósofos, se reunía con la gente que disertaba y que le gustaba indagar, incursionar acerca de la religión, acerca de la creación. Qué tremendo, ¿no? Y ayer escribió una persona y la invité para que asistiera a la reunión y me dice, acá estoy, dice, estudiando un poco filosofía y al creador. Y digo, qué bueno poder desear recibir más del Creador, más del Señor. Y cómo el Espíritu Santo da la estrategia, cómo el Espíritu Santo da la sabiduría. Porque esta gente era muy idólatra, tenía monumentos a muchos dioses. Y por si se olvidara de alguno, después usted lea, yo por cuestión de tiempo, el capítulo tiene 34 versículos, pero usted en casa léalo. Es fascinante toda la palabra, pero este pasaje, que es la rema de Dios, la palabra específica para nosotros en este día, dice que Pablo disertaba, les predicaba, les enseñaba y era muy observador, ¿no? Y encontró un monumento allí que no tenía ninguna imagen, ningún ídolo, pero sí una inscripción que decía al Dios no conocido. Como si ellos pensaban, no sea que haya un Dios que no conocemos y se enoje porque no lo adoramos, entonces hagamos un monumento, hagamos allí una inscripción que diga al Dios no conocido y adorémoslo también, por las dudas, no sea que se enoje contra nosotros. Y él usó ese argumento para decirle al Dios que ustedes no conocen es al que yo conozco. Y se los presento aquí a ustedes en este día. Y allí, ¿no? El Espíritu Santo usó esa tremenda ilustración que el mismo apóstol usó para presentarles a Cristo, ese argumento, y empieza a hablarles del poder que tiene Dios, del propósito que tiene la vida, y llega, ¿no es cierto?, al versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea, Dios creó al ser humano para que le busquen, estaba diciendo. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Y pensando en Él vivimos, nos movemos y somos, quiero compartir o seguir compartiendo acerca de esto tan importante que es, en Él somos, en Él somos. Antes, ¿qué éramos?
¿Qué somos? Bueno, hay caminos que al hombre le parecen los correctos, ¿no? Algunos eligen en diferentes profesiones. Quieren ser arquitectos, otros médicos, otros quieren ser abogados, otros deportistas. Otros simplemente quieren ser constructores, albañiles, comerciantes. Bueno, yo no sé qué profesión, carrera, oficio has elegido y qué es lo que querés ser. Pero por más de que el ser humano logre propósitos y éxitos en la vida, la Biblia dice, ¿de qué le valdría al hombre? ¿De qué le valdría al hombre, ¿no?, ganar fama, riqueza, gloria? ¿De qué le vale si pierde su alma? ¿De qué le valdría, así dice el texto, de qué le valdría al hombre ganar el mundo, pero perder su alma? Entonces, sabemos que tenemos un tiempo, aquí el apóstol lo menciona, dice que ha prefijado los tiempos, en el versículo 26, los límites de su habitación. Le dio un tiempo, un día para nacer y un día para morir. ¿Y qué es lo que hace en ese tiempo? Es lo que determina su eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y entonces a cada ser humano le inquieta, le fascina, le preocupa y le hace entrar en una ansiedad del ser y del tener. Y a veces por ver a otros, ¿no?, que tienen fama, que tienen riqueza, que logran cosas en su vida, cuando ven a otros progresar y yo no, entran, ¿no es cierto?, esa ansiedad. Por eso Jesús en el Sermón del Monte habló acerca, no se afanéis por el día de mañana, porque cada día cada día trae su propio mal. No te afanes por qué vas a comer, qué vas a vestir. Dice, yo he visto a los lirios del campo, yo doy de comer a las aves de los cielos, cuánto más vosotros que sois mis hijos. Pero el Señor en realidad lo que estaba diciendo no es, no trabajé porque total yo te voy a proveer, no estaba diciendo eso, sino que estaba diciendo, no estés ansioso, no estés atribulado, no estés angustiado, no entres en la avaricia tratando de lograr cosas y despreocupándote de las cosas que son más importantes, por ejemplo, lo espiritual. Por eso en el Sermón del Monte dice el Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os vendrán por añadidura, con trabajo, con esfuerzo, con tu profesión, con tu negocio, en lo que hayas decidido ser, pero que eso no te robe la vida, porque hay gente que vive para trabajar o para su profesión y no usa la profesión o el trabajo para vivir, que es diferente. Una cosa es vivir para eso y otra cosa es trabajar para vivir. Usar la profesión para proveer, generar recursos, pero no vivir, o sea, que te ocupe todas las horas del día y nunca te ocupes de lo espiritual, descuides a la familia, descuides aún tu cuerpo, descuides otros valores que son tan importantes. Entonces, cuando alguien ve prosperar, el día viernes que estábamos en la reunión de varones, hablábamos del día jueves, esa manifestación, ¿no es cierto?, que hubo, que todo el mundo tiene derecho de manifestarse y reclamar cosas, porque se cree que tiene derechos para hacerlo, pero ¿cuántas de esas personas a lo mejor que se están manifestando, a lo mejor viven de un subsidio y no de un trabajo? Y hablamos la diferencia que hay, ¿no es cierto?, en vivir a veces un poco de la ayuda de otros, de las migajas y no generar recursos trabajando. Y se criticaba, ¿no es cierto?, a
los empresarios, a la gente del campo, que a lo mejor compraban un departamento en otro país, o andan una 4x4, pero si lo hicieron o lo generan trabajando con esfuerzo, con sacrificio, con ganas, ¿no es cierto? Y porque ponen el hombro para hacerlo, no tiene por qué el otro que no lo tiene, que a lo mejor no se preocupa ni lo hace trabajando a los recursos, tener envidia o criticarlo al que tiene, ¿no? Suelen surgir a veces las ansiedades de sueños y metas frustrados, suele surgir también de relaciones que fracasaron por las malas decisiones que se toman en la vida, y una frustración lleva a otra y pronto forman una estructura alrededor de esa persona que le impide desarrollarse, progresar, lograr cosas, y tiene una actitud más bien negativa que positiva. Y muchos llegan a la conclusión que están condenados al fracaso o condenada al fracaso. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos creó con propósito en la vida, y en cuanto a lo que es lo material, dijo el Señor: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿no es cierto? Y bueno, y gracias a Dios porque sea poco o mucho lo que Dios ponga en tu mano para ser administrador, porque la casa, el auto y todo lo que generes trabajando en tu vida, lo recibiste después que naciste y viniste sin nada, ¿no es cierto? Y lo recibiste o lo generaste, pero no te vas a llevar nada. Todo es prestado. Sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir. Por eso la Escritura habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, amando muchos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Porque el dinero debe ser un recurso, no un fin. Si uno vive solo para generar recursos, va a llegar, como Jesús habló, ¿no es cierto?, de ese hombre que tenía muchos bienes y construía galpones para almacenar grano y almacenar los frutos de las cosas que producía su campo, y tenía ya todos sus graneros llenos, y dijo: ¿y qué voy a hacer? Están llenos, estoy bendecido, estoy provisto, ya sé, voy a construir más graneros para amontonar más riqueza. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces el Señor estaba diciendo, no está mal generar recursos, trabajar y ser prosperado y bendecido. Lo que está mal es vivir para eso y tener en el corazón esas cosas, lo material. Y las cosas materiales son pasajeras. Aún el cielo y la tierra pasará, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amar primero el primer mandamiento, cumplir con el primer mandamiento, amar primero a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, la mente, la fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y las demás cosas, de trabajar, sí, esforzarse, pero no vivir para eso, vivir para Dios, ser lo que Dios quiere que seamos, porque en Él vivimos, dice el texto, ¿no? En Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos. ¿Cuál es la forma en la que vivimos? Mi madre sabía utilizar un dicho, ¿no? A vivir todos viven, pero ¿de qué forma viven? Me decía ella siempre, desde que era pequeña, ¿no? ¿De qué forma viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo vivimos? En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo
el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Nos dio vida, dice, para que vivamos para Él. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así dice Corintios, ¿no? Acá, Efesios 1 al 5, yo recién he compartido, después léalo nuevamente detenidamente en su casa, medítelo, haga como el rumiante, ¿no? Usted coma todo ahora y después se pone a meditar, a descansar y vuelve al corazón, a su mente, a su alma, todo lo que el Señor lo dice, y medítelo y diga, en esto tengo que corregir mi vida, tengo que darle prioridad a las cosas que el Señor me está pidiendo. Vivimos en el poder de la resurrección, porque allí, ¿no es cierto?, en Efesios, he leído del versículo 1 al 5, pero el versículo 6 nos está diciendo que vivimos de la manera en que Cristo nos ha dicho que vivamos. Capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, estoy en Filipenses, Efesios 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor que debemos nosotros hacer? Vivir en el poder de la resurrección, sentados sobre todas las cosas que tienen que ver con lo material. Porque sabe que operamos desde arriba hacia abajo, porque el Señor nos puso en esa posición. Antes estábamos allí, sometidos, bajo el dominio de las cosas materiales y nos dominaban a nosotros. Y no está mal tener cosas. Es más, Dios es generoso, Dios es un Dios de provisión y puede proveernos en abundancia. Ahora es una coparticipación, la bendición de Dios está, pero vos tenés que levantarte todos los días y trabajar, ¿no? Tenés que esforzarte, tenés que cumplir con tu parte. Y todo lo que, si la bendición de Dios está sobre tu vida, todo lo que toques, lo que hagas, Dios lo va a prosperar, porque la bendición de Dios está en vos, está en nosotros. Y si nosotros le damos el primer lugar al Señor y no vivimos atados, ¿no es cierto?, por las cosas materiales, entonces el Señor nos va a dar y porque va a notar en nosotros fidelidad, va a notar en nosotros sabiduría para ser buenos mayordomos, buenos administradores. Y entonces operamos desde arriba hacia abajo, sentados en los lugares celestiales, en una dimensión espiritual y no física, carnal, humana, donde las cosas materiales nos dominen, ¿no? Por eso decía al principio cómo depende de los estados de ánimo y la ansiedad por el ser y por el tener. Y
Dios pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, y el deseo de progreso y el deseo de tener éxito en la vida, aún es producido por Dios, pero cuando nuestra vida está en las manos de Dios, entonces nuestra vida es con propósito y vamos a bendecir, nos vamos a autobendecir, vamos a bendecir a nuestra familia y también a personas que nos rodeen, porque Dios puede dar oportunidad a gente cristiana que pueda generar fuentes de trabajo aún para que otros sean bendecidos y puedan proveer para sus hogares. Pero hay de aquellos como el joven rico, ¿no? Que dice la Escritura que tenía muchos bienes y bueno, y cumplía con parte de lo que el Señor le decía, y cuando le dijo, bueno, ahora, porque el Señor sabía que estaba atado por las cosas materiales, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que el joven rico se fue triste, ¿no? Porque no estaba dispuesto a eso. Bueno, ¿qué lugar ocupan las cosas materiales en nuestra vida? Ojalá que no ocupen el primer lugar, que Dios nos ayude. Una nueva vida tenemos en el Señor. Por eso cuando estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, operamos desde arriba hacia abajo en esa dimensión espiritual de victoria, dominamos la situación y no la situación nos domina a nosotros. Sobre las cosas que pasan en la tierra y en nuestra vida, el Señor tiene el control y nosotros controlamos con la sabiduría de Dios. Una nueva vida divina, porque lo divino ha sido implantado en nosotros. Dice la Escritura que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado y se siente mal cuando hace algo que a Dios no le agrada. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así dice el 1 de Juan. Dice el Señor. Entonces él no puede pecar, no es que es perfecto, sino que es una persona que no quiere, no desea fallarle a Dios, no desea hacer el pecado, no desea practicar el pecado, sino agradarle al Señor. Una vida entonces divina, sobrenatural, con Cristo en el trono y nosotros sentados a su lado. ¿Lo creen? ¿Amén? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 26 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos y no nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos con otros. Si Dios bendice a alguien, gocémonos. Yo me gozo cuando me llama alguien y me dice: pastor, me compré un 0 kilómetros, pastor, me dice mi casa, esto, voy, le oro, le pido al Señor que lo siga bendiciendo y prosperando. Pero claro, ¿estás haciendo lo que Dios dice? Si haces lo que el Señor dice, entonces la bendición está. En Él vivimos, nos movemos rápidamente, porque la hora avanza, ¿no? Nos movemos. ¿Cuál es la actividad que más te gusta? ¿Estás activo? ¿Te estás moviendo? Mira que el Señor no quiere ociosos, quiere que nosotros estemos constantemente activos, porque el que da fruto lo limpiará, dice Juan 15, el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y el que tiene un talento lo tiene que multiplicar a 2, el que tiene 2 a 4, el que tiene 5 a 10. Porque el que tuvo 5 lo multiplicó a otros 5, el que tenía 2 lo multiplicó a otros 2, y el que tenía 1 lo escondió y a ese lo castigó, porque no lo generó, no lo multiplicó, no lo usó. Entonces, sigamos el ejemplo del Maestro. En Juan 5:17
pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también, dijo Jesús. Entonces, trabajemos, movámonos en el reino del Señor, haciendo lo que el Señor nos dice. El Señor te necesita. Hola. Decirle al que está a tu lado, el Señor te necesita. ¿Cómo puede ser? Si Dios no necesita de nadie. Sí, porque le ha placido al Padre. Jesús dijo, ha placido al Padre darles el reino a ustedes. Y podía el Señor utilizar las piedras, podría utilizar los cuervos como lo utilizó para bendecir a Elías, podría utilizar una mula como la utilizó para hablarle a Balaam. El Señor puede hacer lo que quiere, pero ha decidido que vos y yo, nosotros, seamos ese instrumento en sus manos, ese vaso de barro en las manos del alfarero para cumplir con el propósito. Una vasija, un vaso es hecho con un propósito. El Señor te hizo con ese propósito de servirle. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura y dice en Hechos capítulo 6, versículo 3, que había una necesidad para servir, para atender a la gente, ¿no? Y los apóstoles lo estaban haciendo y era mucha la tarea. Tenían que estar orando, intercediendo, predicando, enseñando, viajaban de acá para allá. Bueno, toda la autoridad, todo lo que hacían los apóstoles, los pastores allí ministrando. Entonces, encima de eso tenían que barrer, como limpiar, atender a las mesas. Entonces dijo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y era servir a los necesitados, servir a las viudas, a los huérfanos, servir a las mesas. Y obviamente en predicar y enseñar, pero en otras tareas también, como hacemos aquí, ¿no? El ropero para ayudar a la gente con prendas, con ropa, las mercaderías, los alimentos que repartimos a la gente. Toda tarea que hagamos, los que vienen a ayudar, a limpiar, a pintar, todo lo que hacemos, y aun si un vaso de agua damos, Jesús lo dijo, en su nombre no dejará de dar su recompensa. Así que movernos, trabajar en fe, en amor, en constancia. Hay un dicho que usamos todos, ¿no? Escoba nueva barre siempre bien. Al principio está entusiasmado, colabora, pastor, ¿qué quiere que haga? Hago esto, aquello, y después entra en una pasividad, ¿no? Se vuelven pasivos, es como que se jubilan. No, los jubilados tienen que seguir trabajando, porque si el jubilado deja de moverse, de estar activo, se muere. Entonces, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude para seguir siendo útiles. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Daba gracias a Dios el apóstol por el trabajo que hacían, y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que trabaja en el Señor. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y yo he mencionado mucho tiempo esta frase, que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y que el Señor nos ayude a entender esto. Nuestra vida es una vida de servicio. Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies y Pedro no quiso, si no lo hago no vas a tener parte conmigo, y no estoy entre vosotros para ser servido, sino para servir. Y si Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hacía, cuanto más nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, movernos, trabajar, trae galardón, trae recompensa, trae bendición. Nada se le pasa por alto al Señor. Como les dije, ni siquiera
un vaso de agua. En Juan, versículo 8, segunda de Juan, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, en Él vivimos, nos movemos y minutitos nomás en Él somos. Hay tanto para compartir sobre esto, ¿no? Bueno, cuando escucho a veces hablar a los políticos o al presidente, dicen los argentinos somos los mejores, los más mejores. Y realmente tenemos tantos problemas y tantas situaciones en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestra nación, en la salud, en la educación, bueno, en todo, ¿no? No, somos hijos de Dios en primer lugar. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. En Él somos, de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Está en su Biblia, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Somos hijos de Dios y como hijos tenemos que cumplir con ese propósito en nuestra vida. Malaquías 3:17 dice que somos, ¿qué? Un especial tesoro. Me gusta que Dios piense eso de mí. Aunque, Señor, le digo, toma la nada que soy y hazme un instrumento para tu gloria. Pero Él dice que soy su especial tesoro, que su pueblo es su especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. No es que somos su especial tesoro. Primero tenemos que estar atentos con lo que el Señor está diciendo ahí, ¿no? Si dieres oído y guardas a mi voz y guardas mi pacto, mis mandamientos, entonces ahí sos mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Deuteronomio capítulo 3, verso 17 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Qué lindo, ¿no? Y no lo dice solo en el Antiguo Testamento. Ahí en Pedro, dice en 1 de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois. Gracias, Señor, por la posición que tengo. Estoy sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y porque sos lo que sos, uno de nuestros próceres dijo, ¿no? Serás lo que debes ser, si no, no serás nada. ¿Se acuerdan? San Martín fue. Y el Señor ha determinado que seamos sus hijos, que seamos su especial tesoro, que seamos sus siervos. Y de esa manera termino con esta palabra, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás, dice el Señor, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Así que, queridos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pónganse de pie, por favor. Decirle, Señor, quiero esta palabra hacerla carne en mi vida. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, porque si no, no seré nada. Si alguien con una mente de libertador y de natural, podríamos decir también, llegó a esa conclusión, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Señor, que somos hijos de Dios, que somos su especial tesoro?
que Él nos cuida porque ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Teniendo al Señor Jesús, haciendo que el Señor tome el control, porque nos hizo sentar en los lugares celestiales y desde ahí nosotros podemos en su nombre tomar el control y el dominio por nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Dios quiere y Dios puede, Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Depende de tu entrega, de tu devoción, de tu fe, de tu espíritu de lucha, de tu oración, de tu santidad, de tu consagración. Depende de eso los resultados que tengas en tu vida, de nuestra obediencia. Querido Padre Celestial, te rindo mi corazón. Porque, Señor, quiero cumplir con lo que tú estás demandándome. Díselo. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le estás diciendo Señor a Él, le estás diciendo tú eres el dueño absoluto de mi vida. ¿Entiende el significado de esa definición? Tú eres el dueño absoluto de mi vida. Él tiene el control, Él tiene la decisión, Él tiene todo. Por eso es Señor. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos va a producir en nosotros paz, gozo, bendición. El camino del Señor es perfecto, nosotros somos los imperfectos. Lo que Dios ha decidido y elegido para vos, para mí, para nosotros, es lo mejor. Por eso busca el reino de Dios, aleluya. Busca el hacer su voluntad, busca el agradarle, busca el hacer lo que el Señor manda. Oh sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque somos, Señor, débiles. Somos débiles. Nuestra carne es débil. Por eso que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que el enemigo, que es muy astuto, no nos engañe. Así como engañó a Eva, como engañó a Adán, como nos engañó a nosotros cuando no teníamos la luz. Ahora tenemos la luz, tenemos tu palabra, tenemos tu presencia, al Espíritu Santo que nos da discernimiento. Ahora, Señor, no estamos desprovistos como antes. Ahora, Señor, sabemos lo que a ti te agrada. Y, Señor, sabemos que tú has vencido. Nunca el diablo le ganó a Cristo. Y si yo estoy con Cristo, no me va a vencer, no me va a derrotar. Voy a tomar la victoria. Tengo una posición, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, quiero cumplir con ese rol de cristiano victorioso, de cristiano triunfante. Díselo al Señor. De que las circunstancias ya no me muevan a mí, porque el poderoso vive en mí. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recíbelo. Deja que Él gobierne tu vida. Aleluya. Que Él tenga el control, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener una semana victoriosa, bendecida y llena de fruto. Que podamos hablar, predicar, que podamos ayudar a gente que se acerca a Dios, traerlo a la iglesia. En el nombre de Jesús, a cumplir con el rol de ser la luz y la sal de esta tierra. Oh, en el nombre de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.
Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por haberme llamado, por haberme escogido, por ser tu hijo, tu hija, decíselo, hermana, por ser tu siervo, tu sierva. Gracias, Señor.